Buen día, bienvenidos a una nueva lección de egresados. Estamos a 12 de agosto del año 2024 y hoy nos está acompañando Santiago Cataño Álvarez, quien enseguida presento. Lecciones de egresados es un espacio dispuesto desde la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, como inspiración para quienes en este momento están cursando ya sea un programa de pregrado o posgrado, o egresados que estén redefiniendo o definiendo su rumbo del ejercicio profesional. Entonces, hoy, como lo decía, nos acompaña Santiago Cataño Álvarez. Santiago es egresado al 100% nuestro. Primero estudió Ingeniería Civil, posteriormente realizó su maestría en Recursos Hidráulicos y luego el doctorado también en Recursos Hidráulicos. Entonces, se ha desempeñado en diferentes campos. Uno como docente en universidades de la ciudad y también en organizaciones públicas y privadas en el tema de como hidrología, de ingeniero hidráulico. Y actualmente trabaja con HMB, la consultora de ingeniería, como ingeniero hidráulico. Y Santiago nos va a contar como estas peripecias de la vida de un egresado de doctorado, ¿cierto? Entonces, le pusimos por título Ingeniería y Doctorado en Colombia, aplicabilidad, autoridad, persuasión y alto potencial. Entonces, Santiago, te damos la bienvenida, agradeciéndote primero que hubieras aceptado esta invitación. El espacio es tuyo, no sé por qué Santiago está en rosado la pantalla. Morado, yo no sé qué un que se Morado, puso bueno, no te preocupes, hoy vas a ser de morado. Santiago, como lo hemos hablado, este es un conversar. Primero, pues, la primera parte de la sesión, tú nos cuentas alrededor del título, cuál ha sido como esa experiencia tuya, y luego entonces abrimos la conversación con quienes nos están acompañando. No te preocupes, que el día que hubiera sido morado, digamos que hoy es el Día de los Morados. Dale, tranquilo, Santiago. Entonces, adelante, complementa tú pues tu presentación, por favor, y ya arrancas con tu charla. Mil gracias. Van a creer que no es alguna simbología con el morado y no, fue un accidente. No, Voy nada, a inventar. nada, eso pasa, no te Bueno, preocupes. pues ya, buenos días primero que todo, Liliana, muchas gracias por invitarme a lo que ha sido mi segunda casa, la Facultad de Minas. 2007 arranqué la ingeniería civil, 2012 los grados de civil y maestría y doctorado hasta 2022, así que como 15 años con la facultad. Como ella lo decía, mi experiencia ha sido, digamos, muy diversa, tal vez demasiado poco diversa para lo que se espera de un científico o de alguien con doctorado, como es mi caso. Pero quiero compartirles cómo esto puede constituirse posiblemente en una motivación para ustedes quienes de pronto estén apenas a puertas de salir al mundo laboral, como una posibilidad más entre las vastas que ofrece salir graduado de una de las mejores facultades de ingeniería del país. De acuerdo, Santiago, porque en ese definir el rumbo del ejercicio profesional o incluso definir el rumbo, la ruta curricular cuando estamos en pregrado, ¿cierto? Como empezar a buscar desde pregrado eso que nos llama a la investigación. Con tus luces vamos a verlo, ¿cierto? Es decir, si yo estoy apenas estudiando, no sé, el quinto semestre de universidad en pregrado, una conversación como la tuya también nos motivaría para decir, venga, ojo, desde chiquito arranque este camino, hágase por aquí, ¿cierto? Que no sea finalmente a veces una decisión tardía o no muy planificada, que a veces sucede, ¿no? Muy bien. Adelante, Santiago, entonces. En ese sentido resulta valioso estos espacios que han planteado ustedes desde la oficina de egresados, porque nos pone a tocar más el lado personal de la creación de proyectos de vida.
y nos salimos un poco de lo técnico que es nuestro día a día con las materias. Ofrezco excusas, aquí cerca hay como una obra de construcción. Si no me escuchan claramente, me dicen y yo Te hablo estamos más. escuchando bien. A veces se escucha la máquina afuera, pero en general logramos escuchar, Santiago. Dale. Entonces, el título, de pronto un poco extenso, lo puse como para sintetizar un poco lo que yo considero que ofrece esa dualidad de ser ingeniero y ser científico o ser doctor. Y entonces quisiera avanzar un poco en cada uno de esos 4 puntos, si les parece, de que de pronto les ayuda a planificar mejor su porvenir. La ciencia de todos modos va a aparecer, quieran o no, en cualquier campo que ustedes apliquen de la ingeniería, porque la ciencia no es más que el desarrollo del conocimiento, y el conocimiento es lo que nos permite vivir en civilización, nos permite ser más que animales, nos permite tener una cultura y vivir con mucho más confort y tener una vida mucho más satisfactoria que estar buscando la comida en el día a día, ¿no? Entonces, quería primero hablar sobre la primera de las 4 ideas, que es la aplicabilidad, y es lo siguiente. Cuando uno oye decir el término científico, uno se imagina a alguien enfrascado en un laboratorio haciendo experimentos, como sin mucho contacto con el mundo aplicado. Y en ese sentido, desde la facultad yo percibí diferentes señales que me decían que, a pesar de que cuando yo estaba acabando la carrera me encantaba estudiar y ir a conocer a fondo las razones detrás de cada ecuación, de cada método, yo dije, y el contexto me dijo, y las personas cercanas me dijeron que primero debería juntarme un poco de calle, como se dice, o salir a la práctica en lo posible para poder lograr experimentar. Lo primero que lo van a poner a hacer a uno muy probablemente en una empresa de ingeniería son cosas relativamente básicas mientras uno gana experiencia. Pero detrás de esas cosas básicas, si uno siempre preserva ese espíritu curioso, uno puede ir tomando nota de los aspectos que uno cree que podrían ser mejores. Siempre van a existir diferentes niveles de complejidad en las cosas que uno quiere hacer en su trabajo y en su vida. Y eso va a estar sujeto a la limitación de recursos. Por ejemplo, usted le están pagando un salario mensual y en ese salario mensual usted tiene que cumplir unos objetivos. Eso le restringe a usted el recurso tiempo, entonces usted ahí le restringe bastante las posibles métodos de hacer las cosas. Sin embargo, usted va quedando con esas dudas. ¿Qué pasa si se hiciera así? ¿Y habrá un método mejor? ¿Y no será que este método saldría más económico o tendría menos incertidumbre para aplicarlo a mi problema? Entonces, cuando en mi caso yo salí a aplicar en una consultoría de diseño de ingeniería hidráulica en Medellín, la empresa Integral, siempre preservé el consejo de tomar nota de posibles nichos en los cuales cuando yo empezara a hacer mi ciencia con la maestría y el doctorado, yo podría encaminarme. Entonces, este aspecto se ve que normalmente quita mucho tiempo, se ve que tiene más incertidumbre, se ve que tiene más grados de libertad, se ve que a pesar de que tiene tantas fuentes de error, es muy relevante en términos del costo o las implicaciones del proyecto. Entonces, ejemplo puntual, yo salí a una empresa donde se hacen análisis de embalses de hidroeléctricas y se nos pedía hacer las estimaciones de cómo debería ser la operación óptima de los embalses para maximizar ciertas variables, normalmente el flujo de caja, maximizar la tasa de retorno, ¿no? Entonces, maximizar ingresos minimizando costos. Y había un problema persistente que era, y de alta incertidumbre, que era el agua no llega sola al embalse, el agua llega con un montón de sólidos, por ejemplo, y en su mayoría sedimento, tierra, arena, grava. Y eso va llenando el embalse. Y lo va llenando a unas tasas bastante inciertas, porque eso casi no se mide, y menos en nuestra región. Y al respecto yo fui notando que ese era como el nicho, y eso fue la pregunta de investigación que yo
Después fui a la Facultad de Minas a desarrollar en la maestría. Entonces, en paralelo, digamos, estar manifestando ese interés y esas preguntas con los profes de la facultad, fueron ellos dándome luces, por ejemplo, con emails diciéndome de busca de pronto esta fuente, busca de pronto este método. Y se fue creando, se fue regando la bola de que había alguien que estaba interesado en ese tema y que era un tema bastante práctico en la ingeniería hidráulica de la región para entonces, y yo creo que todavía. Entonces eso me condujo a la fortuna de a la vez de entrar a la maestría en investigación en recursos hidráulicos en la facultad, me ofrecieran un trabajo para EPM desde la misma universidad, un proyecto de extensión que me permitió, digamos, sostenerme y financiarme mientras hacía la maestría. Resulta especialmente conveniente ese sostenimiento con algún proyecto de extensión en la facultad porque a la vez que no se aleja del mundo práctico, del mundo de ofrecer soluciones a la industria, en este caso EPM, va avanzando uno en su objetivo científico de conocer más y encontrar su nicho. Nosotros somos parte del ecosistema y como parte del ecosistema. Este lenguaje de biología lo iba aprendiendo como en el camino, no somos tan familiares en ingeniería, creo yo. Hacemos parte de un ecosistema donde vamos a encontrar un nicho, o sea, una especialización de donde agarrarnos, de donde sabemos nosotros que podemos aportar más que con otros temas, simplemente. Y es ahí donde uno se va especializando y va ahondando cada vez más en los detalles a medida que avanza más en sus estudios. Terminé la maestría, quedé con más preguntas que respuestas, porque era una aproximación más que todo estadística a ese problema de los sedimentos en los ríos. Pero detrás de esa estadística había muchos misterios sobre el proceso. Entonces decidí hacer el doctorado para que ya no fuera estadística, sino que fuera modelación numérica del proceso físico, la ecuación diferencial, toda la dinámica en el espacio y el tiempo, en toda una cuenca hidrográfica donde llueve y va agua y sedimento al río. Entonces, una paradoja que quiero yo resaltar aquí, en el caso en el que ustedes se encaminen hacia nutrirse un poco más con la ciencia, no sé si hacia doctorado, pero si al menos hasta maestría, que el mercado con frecuencia lo pide, y es que a la vez que uno se va ahondando en temas cada vez más específicos, no, es que yo quiero estudiar sedimento, pero solo en ríos, o sea, solo en aguas que se muevan, no en aguas estancadas. Y después, no, pero no va a ser en los ríos que van así haciendo curvas, sino que va a ser en los ríos que bajan con grandes bloques y que tienen alta pendiente. Entonces uno cada vez se va especificando más y uno va viendo cómo a medida que uno aprende y se maravilla con la naturaleza, se le va como cerrando a uno mucho el alcance. Entonces, he ahí, como muchas cosas en la vida, que se ve uno obligado a encontrar un balance. Si se me cierra mucho el nicho, entonces ya de pronto me voy a cerrar el mercado. Y yo de todo modo la visión que tuve siempre era más que irme al laboratorio a encerrarme en un problema muy específico o ser un profe. Yo dije, yo quiero aplicar lo que aprendo en la industria. Entonces no me puedo cerrar tanto. Entonces el balance era entre saber mucho de ciertas cosas, pero no perder la conexión de ese nicho detallado que tengo con las necesidades del medio. Entonces, ¿por qué me fui especificando yo en sedimento, pero de ríos, pero que sean de montaña o de alta pendiente? Pues porque era lo que más, porque la alta pendiente, los ríos de alta pendiente son los que circundan las regiones donde se mueve la economía del país, la región de los Andes. Entonces me parecía muy interesante también cómo suceden esas curvas que se llaman meandros en los ríos de los llanos o de la Orinoquía, pero dado donde estamos ubicados y dado donde se mueve la economía y dado que yo no tengo cuna de oro, sino que me tocaba rebuscármela también en paralelo para poder criar mi hogar, que era el objetivo de vida también, tenía que moverme con las necesidades del medio. Entonces eso llevó a elegir ese tipo de nicho. Afortunadamente entonces, ya haciendo entre la maestría y el doctorado, digamos que de mucho hablar con la gente, de mucho consultar, se tienen datos de esto, estamos haciendo una investigación de esto, usted me puede ayudar con este tema, con este documento, contactando mucho a la gente, al final de la maestría,
se pudo dar la opción de que en el doctorado se encontraron, digamos, varias fuentes de financiamiento. Por ejemplo, al final del doctorado, logramos conocer con unos contactos que se habían hecho en Cornare para pedir una información. Cornare es la entidad ambiental del Oriente Antioqueño. Con ellos logramos conocer que estaban convocando unos proyectos de investigación desde las universidades de Antioquia para investigar problemas de la región, problemas ambientales. Y se planteó, digamos, la parte final de mi doctorado como un posible nicho para ese proyecto, y ese proyecto me permitió financiar los últimos años del doctorado que no estaban financiados por la beca condonable que ofrece Colciencias, ya se llama MinCiencias. Ellos daban 4 años de sostenimiento y yo me llevé casi 6, entonces Cornare, digamos que suplió mi necesidad material para esa parte final. Ese mismo relacionamiento con la gente, con compañeros, con las instituciones en pro de información o en pro simplemente de divulgar, estamos haciendo esto porque están interesados. Se fueron dando, como se puede ver en mi hoja de vida, digamos en LinkedIn, una serie de trabajos en paralelo, siempre en la práctica, que me permitieron, digamos, nutrir esa red tan relevante que es, por ejemplo, LinkedIn o los contactos que uno tiene laborales, con los cuales se va creando como un árbol, una raíz que va constituyendo cierta imagen de uno como trabajador y que logra que con el tiempo, con los años y con paciencia a uno lo vayan recomendando para ciertos problemas de ríos porque uno ha trabajado bastante en el tema. Entonces, finalmente, tras terminar el doctorado en 2022 y habiendo pasado el susto de la pandemia ya, yo creo, por entonces ya, digamos, en lo personal había comenzado el proyecto de vida de formar una familia y ya con los 2 hijos que actualmente todavía están pequeños, pues quise, digamos, y la vida y la estabilidad laboral me lo permitió, que bajar un poquito la carga para priorizar un poquito ese aspecto que yo quería gozarme, digamos, y el trabajo que conseguí fue un trabajo medio tiempo remoto, que es el que actualmente me ocupa, que es nuevamente en una empresa consultora de ingeniería hidráulica, tal como comenzó la historia en 2013, hace 10 años, y actualmente me dedico principalmente en embalses a estudiar la calidad del agua en los embalses y cómo mejorarla para que aguas abajo, los pescadores y demás usuarios y el resto del ecosistema se afecten mínimamente ante el cambio de los patrones de los flujos de agua que sufre el río debido a poner un embalse, porque el embalse lo sueltan es según las ganancias que se vean, no según cómo funciona el río naturalmente en sus crecidas naturales o sequías naturales. Santiago, voy a interrumpirte un segundo. Estamos en la primera palabra de ¿para qué? ¿Cierto? En la aplicabilidad. Y nos has contado, pues, a través de tu relato, muy claramente ese tema. Y aquí tengo varias preguntas, pero las voy a guardar para ahorita, ¿cierto? Pero en aras del tiempo, creo que hay que, si vamos a abordar las 4 palabras, vamos a tener que correr un poquitín. Pero diría entonces que en este momento lo que es, digamos, de tu vida profesional eres un consultor especializado en calidad de agua de embalses. Es como con lo que hoy ganas tu día a día profesional. Así es. Y eso te permite ser ese consultor a medio tiempo en ese tema tan especializado, te permite entonces también priorizar algo que para ti es fundamental y es también el balance familia-trabajo. Es correcto. Y una cosa que también me queda de esto que estabas diciendo es que tu trabajo no es cualquier consultoría, es una consultoría de servicio social a una institución que le sirve a los ciudadanos a través de los embalses y el agua. ¿Cierto? Digamos que tu trabajo de consultoría tiene una aplicabilidad, que es justamente la primera palabra, una aplicabilidad directa en un asunto que impacta directamente al ciudadano. ¿Es así? Es correcto. Perfecto. Buena síntesis.
Gracias. Sí, yo con la autoridad me dilaté un poco porque, con la aplicabilidad me dilaté un poco porque ahí quería como introducirle el recorrido de la vida. No, Pero ya además, con perdóname, las y otras, te voy a interrumpir. Hay una cosa, Santiago, con eso que estabas diciendo, y es que, no sé si en cualquier momento, para que lo tengas presente, y es que tú hablas de ese espíritu científico que estaba contigo todo el tiempo. Me imagino que desde pregrado, cuando te hacían las preguntas, como dices tú, de por qué esta ecuación o por qué esto, me imagino que hacías todas las demostraciones de las ecuaciones, pero ese espíritu científico te permanece hasta la actualidad, y logras convertirlo en un día a día de tu vida. Y me parece muy interesante algo que decía Santiago, que yo no lo había mirado como una pregunta del científico, y es que siempre decimos que uno al interior de las compañías debe comportarse como un intraemprendedor, ¿cierto? Los intraemprendedores siempre ven oportunidades. Esto aquí falta, yo puedo formular este proyecto, pero mi mirada era, como yo lo he visto en mi vida, es identifico oportunidades para presentarle proyectos a las mismas empresas, y así yo me voy abriendo un camino que no se había recorrido al interior de la organización, y voy generando nuevas áreas que a su vez me van a contratar. Entonces yo estoy en una misma empresa muchos años, pero en variados cargos que yo mismo construí a través de preguntarme cosas y formular proyectos, ¿cierto? Entonces digamos que mi mirada siempre era, y se lo hablaba a los estudiantes, es cómo dentro de las mismas empresas usted se puede elaborar su destino. Pero me pareció muy bello lo que tú dijiste, porque es que tú lo que estabas haciendo era identificar preguntas que no habían estado resueltas, porque tú tenías claro que esas preguntas después requerían un rigor científico para ser respondidas, no solo para esa empresa, sino para la sociedad, ¿cierto? Entonces me pareció pues como muy bello esa claridad del propósito, Santiago, y de pronto ahorita cuando empieces a hablar de los otros temas, volvemos ahí, que es lo más bello que me parece que nos has compartido. sí, así de siempre he tenido como ese espíritu de cuestionador, tal vez desde el colegio, no sé, mi mamá me dijo, no haga las cosas porque los otros las hacen, pues siempre piense en si es lo mejor, y eso a mí me quedó como sonando y me ha ayudado. Maravilloso, excelente. Bueno, continuemos entonces, Santiago, por favor, gracias. Entonces, a pesar de uno querer ahondar en el conocimiento, debe ser siempre aplicado y traté de poner mi hoja de vida, digamos, como uno de los muchos posibles ejemplos. Rápidamente, la autoridad. La autoridad creo que por etimología significa como ser autor de. Entonces, ¿en qué sentido uno con un doctorado en ingeniería se gana un poco de autoridad a la hora de proponer ciertas soluciones? Porque uno justamente ha ido al detalle de los métodos, entonces le permite juzgarlos con muchos más elementos de juicio, muchos más criterios. En ese sentido es uno mucho más autoridad para el cliente. Entonces, cuando uno presenta un informe, cuando se dice que este tiene un doctorado en esto, solo ese hecho ya le da un poco más de peso al informe que se está presentando, y los mismos argumentos que se plantean en el informe son mucho más refinados por lo siguiente, y ahí viene el tema de la persuasión. A pesar de que uno tenga la complejidad de la vida y muchos procesos relacionados con su especialidad en la cabeza, yo creo que nos lo contratan principalmente para digerir eso, para bajarle el nivel al lenguaje. Y eso a veces de pronto no nos lo enfatizan tanto en la facultad, y es la escritura. Nosotros somos expertos calculadores y nos usar ecuaciones, pero en la escritura se vuelve fundamental, y casi que solamente se la ponen a uno cuando uno le devuelven artículos científicos los editores de las revistas. Ahí es que se da cuenta uno la importancia de escribir, porque es un equilibrio entre ser suficientemente conciso para que quepa todo un bagaje conceptual en cierta limitación de páginas, pero que sea suficientemente justificado para que sea poco rebatible, para que reduzca el riesgo de ser cuestionable o de ser poco aplicable su alcance, o con poco alcance. Eh, Ese óptimo entre escribir concreto, pero escribir sólido y bien fundamentado, con referencias serias, científicas, hace parte de la persuasión,
que además tiene que ver con el tipo de público al que uno se esté enfrentando. No es lo mismo irle a exponer la idea o el resultado del ejercicio en un proyecto a su jefe, que sabe de la especialidad incluso más que uno, donde se puede hablar con los conceptos técnicos sin problema, a ir a exponer a la comunidad un análisis ambiental, por ejemplo, de un proyecto que se quiere hacer en el territorio, donde tiene que pensarse no solamente en que el lenguaje sea mucho más intuitivo, sino además tratar de ponerle un poquito más de empatía al discurso y encaminarlo hacia lo que la gente le preocupa. Si van a hacer una obra en el río, a la gente lo primero que está pensando es cómo se van a ver afectadas sus actividades del día a día con ese proyecto, y no tanto entender cómo funciona esa máquina para producir esa energía, por ejemplo. Y les interesa los impactos con lo de ellos, con lo que les duele. Entonces se requiere mucho de empatía y de tener en cuenta el contexto en el que nos estamos relacionando. Siempre hay que pensar que no estamos solos y que tenemos que presentarle a alguien y con cierto fin. Y finalmente, lo más importante, ese fue el título que sugirió para la charla Liliana, lo diría en Ingeniería de Doctorado en Colombia. ¿Por qué en Colombia? El mundo tiene una tendencia complicada este siglo, complicada en varios aspectos, lo llaman la multicrisis. No sé si lo han escuchado, no sé si lo consideren discutible, podemos abrir la discusión, pero no solo cambio climático, sino escasez de recursos energéticos, se viene la escasez de petróleo, se viene la escasez de materiales. Llevamos un ritmo de vida per cápita en promedio insostenible. De manera que ante un escenario de esos, uno se preocupa, y más uno creando familia, y uno habla con los colegas del mundo. Entonces yo he hablado con colegas tanto en Norteamérica como en Europa, y quiero citar aquí muy especialmente el caso de un colega en español llamado Antonio Turiel, un tipo que es investigador en Cataluña, y el hombre ha sido, a pesar de su altísimo prestigio como científico, ha sido muy amigo mío y hemos departido mucho, y yo le he preguntado y le he cuestionado, hermano, ¿qué es lo mejor? Usted tiene familia, yo también tengo familia, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Lo primero que le dice la intuición a uno es que debería uno procurar huir para una sociedad de lo que llamamos más desarrollada, que tenga un estado un poco menos corrupto, que tenga una sociedad en general más tranquila. Y él me decía, no es tan claro. Santiago, no es tan claro porque si lo que más va a escasear son recursos, ¿dónde más tienen? Allá en el trópico. A pesar de que el francés Levi Strauss nos llamara los tristes trópicos, no sé si lo han escuchado, yo le creo más a Así Turiel es. y le quiero creer más a Turiel porque él dice los recursos están acá, el potencial está acá. Nosotros estudiamos ingeniería y desde la física sabemos que casi todos los procesos del mundo físico, del cual vivimos, se mueven por los elementos básicos, agua, fuego, aire, tierra. Y al menos fuego es el sol, que más lo tenemos en el trópico, que ellos allá que tienen que gastar muchísima energía para refrigerarse y van a sufrir por eso. Y, y el agua, pues la tenemos acá. Y el balance de temperatura y evaporación no va a cambiar mucho con el cambio climático en las zonas que habitamos acá en los Andes, hasta donde entendemos y con la incertidumbre que hay involucrada. Entonces aquí hay mucho desorden, hay más caos, hay un poco menos de estado, pero hay más potencial. Y si uno se considera alguien que vino a la vida es a mejorarla, transformarla, yo creo que el llamado de Dios no es donde está el potencial, no donde ya mucho está hecho, pero cada vez más va a empezar a escasear las chances, porque consumen más, y porque requieren consumir más por su cultura y por su medio geográfico, su clima, por ejemplo. De manera que esa es la motivación que trato de darme internamente y en la familia para decir, insistamos acá, a más no poder. Aquí está todo por hacer, aquí hay muchas más preguntas que respuestas. El reto, eso sí, no voy a decir que todo esto es ese tema de la persuasión, porque
al ser una economía menos desarrollada, sí va notando uno que los doctores a veces nos ven como sobrecalificados. Entonces tiene uno que persuadir desde la redacción de su currículum hasta la presentación de una entrevista, hasta su conversación día a día con los colegas, que uno no deja de ser un ingeniero aplicado que vive pensando en la urgencia y que simplemente la ciencia le sirve a uno para tener un poquito más de ideas y un poquito más de orden en cómo estructurarlas o en cómo recuperarlas de otros que ya las han producido y no volver a inventar el agua tibia, ¿no? Entonces, al final... Santiago, estoy tan feliz con que hubieras aceptado esta invitación, no te imaginas. Creo porque con esto último que respondiste, Santiago, pues lo que nos mencionas soy científico, pero me hago preguntas que tienen que ver con esta realidad, con las urgencias de nuestros territorios que habitamos acá en esta Colombia, ¿cierto? Entonces es como una mirada, o sea, tú nos muestras un lado que a veces no vemos en los doctores, ¿cierto? Digamos que puede ser porque no se bajan a donde nosotros, ¿cierto? No se bajan al común a contarle, mira, a mí me preocupa igual esto que a ti, me preocupa igual que el río, la inundación y el desbordado del río me preocupa tanto como a ti, porque me preocupa y no quiero que siga pasando, es que he dedicado mi vida a estudiarlo, ¿me entiendes? O sea, es que, pero a veces uno piensa, y creo que desde el sector privado de pronto a veces es que no vemos al doctor o al científico como la posibilidad de ayudarnos a resolver problemas gigantes, ¿cierto? Porque lo encasillan mucho a la problemática normal del día a día de su organización, pero aquí hay que pensar es de manera disruptiva, ¿cierto? Eso que ni siquiera el empresario se ha imaginado, ustedes se lo pueden imaginar y ayudarle a que lo vea y a que lo investigue y que lo convierta en una solución para una problemática del país, ¿no es cierto? Entonces, tu conversación es una conversación muy aquí, muy bajita, muy aterrizada, y me encantaría pues, en esta mirada tuya tan humana, me encantaría que todos los doctores en Colombia fueran así, ¿cierto? Digamos que, porque es que, no sé, y bueno, vayan pensando ustedes, preguntas, muchachos, yo te escucho hablar y digo, huepucha, y yo, ¿por qué no? Pues bueno, cada uno toma sus caminos. Yo también resolví y di respuesta, y los que estén aquí, que no hayan hecho doctorado, pues finalmente damos respuestas por otro camino, ¿cierto? Pero a veces uno no piensa el camino del doctorado en esa claridad meridiana que tú lo estás exponiendo de una aplicación práctica a lo que es urgente para el país y para su sociedad, ¿no es cierto? Entonces, me encantó cómo lo presentaste, Santiago. Bueno, la idea era esa. Yo cuando me invitaste, yo lo vi no solamente como la posibilidad de aportar algo de mi experiencia, sino también como una especie de catarsis. ¿Por qué no? Súper. Me siento como un poco más liviano. Te agradezco porque uno a veces se siente solo, no crea. No somos muchos los doctores en el país. Somos, no sé si del orden de miles o de, si pasará Sí, de y 10.000. nosotros en facultad ya vamos como por unos 300 tal vez. O sea, tenemos un número interesante, importante de doctores en la facultad, y, y no creo que todos tengan esa mirada tan fresca y tan clara y tan al servicio de la sociedad como nos las has expresado. Pero bueno, yo voy a abrir la palabra, voy a dar la palabra a los que nos están acompañando acá. Qué bueno que ustedes, chicos, aprovechen que tienen Santiago acá y le empiecen a formular preguntas. ¿Quién quisiera tomar la palabra? Adelante, Daniel, por favor. Si puedes abrir micrófono, cámara, chévere, si no, así está bien. Adelante. Claro. Santi, ¿qué más? ¿Cómo vas? ¿Son Bueno, amigos o qué? buenos ¿Colegas? días. Desde primer semestre de universidad. Muy Qué buenos belleza. amigos. Súper. Bueno, adelante, Dani. Santi, no, pues primero que todo, vos sabes, toda mi admiración. Siempre has sido un pelado súper dedicado y
siempre la has tenido súper clara. Entonces yo siempre he tenido mucha admiración por eso. Ahorita mencionas que hablas con colegas de Europa, de Norteamérica. En alguna parte, no recuerdo dónde, leí que esas sociedades eran mucho más organizadas por el tema que tenían estaciones. Entonces que tenían que organizarse pensando en cómo sobrevivir el invierno, todo eso. Obviamente, pues nosotros no tenemos estaciones y como decías, tenemos mucho más potencial, ¿cierto? Pero no tenemos tal vez esa organización mental que ellos tienen o como sociedad incluso. ¿Vos qué opinas al respecto? ¿Cómo podríamos nosotros subsanar tal vez esa deficiencia para alcanzar ese nivel de organización que tienen esas sociedades? Corchador, vos como siempre. Sí, lo de las estaciones yo también lo he leído. Y lo lee uno más específicamente en el caso de los japoneses. Esta gente que se meten más de 100 millones de personas en una isla súper pequeña, súper inestable geológicamente, con esos sismos tan tremendos. Y aún así logran ser una de las sociedades más avanzadas del mundo, los japoneses. Y es que en general la necesidad y la presión Es son como las vivir que en organizan la gente. la escasez nos ayuda a organizarnos, ¿no es cierto? La Y aquí, escasez nos reta. entonces, si escasez es lo que viene en este siglo en cuanto a recursos naturales, yo creo que en general a toda la humanidad se nos viene un apretón del cual vamos a reaccionar como estalló tipo Siria por el tema del recurso hídrico, que fue como empezó ese conflicto, si no estoy mal, o como han estallado otras sociedades que se reorganizan. Entonces, los escandinavos tuvieron épocas también muy duras y hoy en día son de las sociedades más estables que hay. Entonces, estaciones no podemos poner. La única es, creo yo, y ahí creo que tendríamos mucho por discutir de nuevo, Dani, y es el tema del pensamiento en colectivo. Aquí, no sé si al haber tanto calor hay tanta entropía, y como hay tanto desorden, cada quien piensa por su lado. Entonces cada quien tiene su proyecto de vida y cada quien piensa, primero yo, que me vaya bien a mí y a mi familia, a lo sumo, y eso que cada vez hay menos familias. Y no hay tanto impulso hacia la articulación, hacia la conciencia de saber que necesitamos al otro. De que si yo me quedo solo con mi familia, yo no soy nada. Yo no sé cultivar la comida que me como, yo no sé producir los servicios públicos que llegan a mi casa, yo no sé, un montón de cosas que hoy generan mi confort y que hoy me permiten vivir mucho mejor que a cualquier otro animal. Y esa herencia, hasta donde entiendo, es heredada muy a la española, ¿no? Que también eran como algo ventajosos y entiendo como que nos heredaron mucho de eso, pero no vamos a quejarnos del pasado, hay que mirar para adelante. Podríamos aprovechar el hecho de que aún por algunos años, esperemos décadas, vamos a tener internet y acceso gratuito a vastísima información, donde uno a partir de hacerse preguntas puede ir generando diálogos, conversaciones y discusiones en su entorno empresarial, familiar, inmediato, con los vecinos en su entorno, para que según lo que se dice y según el ejemplo se pueda mostrar que lo importante no es lo mío y ya, no es yo darme gusto, sino que lo importante es que la sociedad que me rodea y que me permite estar bien funcione lo mejor posible. Entonces yo tengo que pensar que le vaya bien al que tengo al lado y no solo a mí necesariamente, porque si yo tengo al lado un montón de gente que está inconforme, yo estoy en peligro. Esa es la fuente de la violencia. En ese sentido, cuando aquí de pronto a veces se quejan ciertos círculos de que los impuestos son muy altos para el empresariado o de que hay demasiada intervención del Estado o demasiada alcahuetería del Estado, habría que ver cómo viven esas sociedades. Habría que ver cuánto peso tiene el Estado realmente en esas sociedades. El colectivo es algo muy importante. Entonces, aprovechemos que tenemos esta discusión y que tenemos amplia información en Internet para hacernos preguntas no solamente técnicas para que me vaya bien a mí, para que yo pula mi hoja de vida y mi bolsillo, sino para que le vaya bien a todo mi entorno.
Entonces, ese tipo de preguntas más humanas, más del sentido de la vida, de la importancia de la cooperación como sociedad que somos, deben estarnos siempre rondando. Y yo creo que eso debería crecer como una Santiago, raíz, ¿no? entonces eso que estás mencionando ahorita debía ser, digamos, transversal en lo que nos muestran en la universidad. O sea, uno desde el primer semestre entra a la universidad, pero cada uno a veces entra, mejor dicho, yo creo que la gran mayoría entra resolviendo su problema personal, ¿cierto? Digamos, yo quiero graduarme para que le vaya bien a mi familia, para sacar adelante a mi familia, es la respuesta típica que dan, ¿no es cierto? Pero no sé qué tanto, y te lo pregunto, qué tanto también desde que uno empieza ese primer semestre en la universidad, le envían esa reflexión que tú acabas de dar. Ojo, es que esto es colectivo, ojo que es que aquí hay abundancia en un lado, pero al frente hay escasez, o sea, que harías tú en ese sentido y que tanto lo recibiste, no sé, Dani, si también tú te sumas a esa conversación, ¿cierto? ¿Cómo nos educan? ¿Cómo es esa formación que tenemos? ¿Vos qué pena, Dani? Pues yo sí creo que esta conversación la hemos tenido varias veces y hemos llegado muchas veces a la conclusión de que la formación que nos dan en la universidad está careciendo mucho de ese componente social. Y cuando estabas hablando ahorita, dándome la respuesta, se me ocurría que es muy paradójico que en Colombia, como sociedad, tal vez somos muy abiertos, somos muy cálidos, eso le gusta mucho, por ejemplo, al turista extranjero que viene y se siente como que lo reciben muy bien, pero al mismo tiempo como que somos muy egoístas, como que no pensamos mucho en comunidad, en cómo hacer que todos estemos bien, sino que sí, somos muy amigueros, muy, ¿cómo decirlo? Sí, muy amigueros y muy bacaneados, muy de hablar con todo el mundo, pero a final de cuentas seguimos estando muy cerrados hacia nuestra propia familia, como decía Liliana. Y es algo muy normal porque, por lo que decía, porque es que todos tenemos nuestras propias luchas, la condición social y económica de muchas personas. Vos que venís de allá, que yo he visto tu lucha, Santiago, lo puedo dar fe de eso. No es fácil, que teníamos compañeros que tenían condiciones demasiado duras. Y yo en cierto modo, pues no lo he vivido así, pero también en el tema de la maestría me ha tocado dejarla parada mucho tiempo por la falta de recursos. Ahora estoy trabajando, me falta entregar la tesis, pero yo creo que es eso, es muy paradójico que como sociedad seamos tan cálidos, tan dados a ser amigos y al mismo tiempo no nos organizamos como sociedad. Pero son unos amigos muy poco profundos, ¿cierto? Digamos, una salida hacia el otro, hacia el visitante, etcétera, pero con poco profundidad en términos de implicarnos nosotros y comprometernos con ese otro más allá, ¿cierto? O Santiago, esto es tu palabra, sí. creación de proyectos conjuntos. Entonces, muchas veces el amigo no debería ser solamente el que me sirve para divertirme, sino el que me sirve para soñar juntos y tratar de ejecutar esos sueños. ¿Yo a qué iba? Mientras te organizas en la idea, invito pues a los demás asistentes a que tienen a Santiago, pregunten lo que quieran respecto también a esas decisiones de vida, ¿no? Si ustedes están en este momento en un punto crítico de toma de decisión, etcétera, vayan teniéndolo ahí presente. Y aquí ya le llegó la palabra a Santiago. Adelante, Santi, mientras ellos Justamente también no, se... me hace caer en cuenta, Dani, que pues que mi origen es relativamente humilde, tampoco la tengo como muchos otros que vienen de otras regiones del país o condiciones socioeconómicas más tesas, pero sí digamos que mis papás no eran profesionales y el camino lo fui eligiendo muy yo como por intuición. En la carrera yo, en la verdad, en los profes escuché bastante poco de la sensibilidad social que considero que he ido ganando más a punta de golpes desde mis posgrados y mi vida pues en paralelo. Pero como proyecto de vida yo sugeriría que es totalmente natural que lleguemos pensando primero en nuestro proyecto de vida cuando empezamos la carrera. Que me vaya bien a mí, cuál va a ser el tema que más me va a gustar, versus cuál es el que más se está dando, el que más se está moviendo, el que más factible sea, tenga más chances. Pero eso es la parte de los ingresos a tu hogar. Otra parte que uno puede controlar
también poderosamente y que no se acostumbra mucho a decir son los costos. Y yo desde que terminé la carrera me dije, tengo que tener un Excel, hay que tener un Excel, y si yo tengo un proyecto de vida donde yo en N años quiero lograr esto, para lograr esto tengo que tener cierta base financiera y eso lo va a lograr con cierto nivel de ahorros. No hay de otra. De manera que parte de encontrarle un sentido a la existencia como profesional y como ser humano es tratar de organizar las cifras para que así pueda darse. Y no solamente matarse en lograr los máximos ingresos y el máximo estatus profesional posible, sino tener una vida donde te enfoques en consumir solo lo que es importante y valioso para que puedas lograr más fácilmente la tranquilidad de poder vos tener más opciones para elegir y no tener que irte con la primera opción que resulte así no te plazca tanto. Llega un punto en la vida donde uno puede darse ese privilegio y es bastante satisfactorio. Y eso es producto del orden. Y ese orden no es muy de nuestra cultura, pero aquí podemos empezar a discutirlo. Excelente. Gracias, Santiago. No sé quién quisiera aprovechar que Santiago está acá para formularle alguna inquietud. En general la gente pregunta poco, Santiago, pero entonces yo aprovecho mientras ellos se van entusiasmando y es, adelante. Qué pena. Sí, sería muy bueno que se animen a preguntar porque yo conozco a Santiago hace que unos 18 años, más o menos. 2007. Un Y ratico. realmente es de las personas que uno poco se encuentra. Es una persona crítica, es una persona que se cuestiona todo, que no se queda con el que me dijeron esto, sino que él se cuestiona y se pregunta a la sociedad por qué está como está, qué podemos hacer, qué se puede hacer acá, en qué puedo aportar yo. Y de verdad que yo pues ya en mi transcurso profesional es pocas las personas que me he encontrado así. Y de verdad que tienes unos puntos de vista que a mí me dejan asombrados. Ya lo hemos hablado muchas veces y tengo pendiente también una visitica por allá a conocer al muchacho y a saludarlos. Súper, súper. Excelente, Daniel. Y justamente una de las cosas que quiero preguntarte, Santiago, es cómo hacerlo, porque digamos que hay jóvenes que desde su casa, como en el caso tuyo, que te decía tu mamá, pregúntese todo, cuestione. Hay chicos que vienen cuestionándose desde chiquitos muchas cosas, pero hay otros en que solamente, voy a decirlo así, han tragado entero, ¿no es cierto? Muy feo suena, pero que están ahí en la vida, dejando que la vida les pase y les pase. Y llegan a la universidad un poco a seguir en la misma tónica. ¿Qué hacer entonces para despertar ese pensamiento crítico? ¿Qué le dirías tú a estos chicos? Venga, no solo los que nos están viendo ahorita, sino quienes después van a ver el video. ¿Cuál es esa actitud con la que debemos caminar nuestra carrera, ya sea pregrado o maestría, ¿no es cierto? ¿Con qué mirada hacemos estos estudios? Porque ya lo decíamos, no solamente la mirada de voy a tener una profesión para graduarme y listo, sino qué voy desarrollando en cada momento que voy creciendo en mi trasegar en la universidad, ¿no es cierto? ¿Cómo afrontar esta vida universitaria, Santiago? A mí me parece que es la época más retadora que uno puede tener. Yo creo que así fue en mi caso. Es impresionante el reto en el que uno se ve, la verdad, saliendo de un colegio donde uno con frecuencia tenía mucho tiempo para dedicarse a jugar fútbol y hacer lo que quisiera y salir con su novia mientras estaba en meses de clase, a llegar a una universidad donde usted tiene que sembrarse a hacer talleres de diferentes materias y a veces sentir que no alcanza ni siquiera el tiempo en el que estás despierto y tienes que empezar a dormir menos y a pesar de dormir menos levantarse el otro día a clase de 6 es de lo más retador. Y yo creo que algo que ayuda mucho es escribir. Algunos dicen escribir es pensar en orden. Y desde el colegio, no sé, yo me acuerdo que nos lo enviaban a algo que se llamaba una convivencia, donde te ponían a cuestionarte y te decían la importancia de tener un proyecto de vida. Y escríbalo, escríbalo. Si usted revisita las noticas que haya escrito hace algunos añitos, usted se da cuenta usted qué es lo que ha querido ser, cómo ha ido cambiando eso con el tiempo, y eso le da como cierta chispa y cierta motivación para estarse siempre preguntando
siempre motivando cuando crea que ya no vale la pena seguirse esforzando tanto. Y pónganse a pensar en lo siguiente, una de las cosas que más está mandando la parada hoy día es la inteligencia artificial y la automatización de las cosas. Por favor, no nos dejemos automatizar. Lo más importante que podríamos nosotros como humanos aportar respecto a los robots que cada vez más predominan es ese pensamiento crítico. Y eso está basado en algo que decía, yo creo que han dicho varios en el país y en el mundo, pero a mí me dejó marcado cuando lo dijo alguien que yo respeto mucho, que se llama Jaime Garzón, estudiando, un periodista colombiano grande que lo asesinaron. Y decía, la juventud está aquí es para transformar su realidad. Eso implica que cualquier método que me planteen en una clase o que cualquier manera de hacer las cosas que yo vea en la vida siempre tendrá posibilidad de hacerse mejor. Yo creo que ese es el mismo sentido de la vida. La vida, el sentido de la vida te lo van a querer vender de mil maneras. La vida es plena si tú viajas y reconoces todo el mundo. La vida es plena si tú vas a todos los partidos de un equipo de fútbol. La vida es plena si tú vives todo tipo de emociones fuertes. Todo te lo van a querer vender. Pero si nosotros, ingenieros, recordamos conceptos básicos de termodinámica, nos damos cuenta que somos no más que sistemas termodinámicos abiertos. Y un sistema termodinámico abierto lo que busca es maximizar como su resiliencia, su capacidad de disipar energía, creando complejidad, creando belleza, creando orden, creando relaciones. Entonces, eso es más o menos lo que yo entiendo sin yo tener un background de química o de biología. Pero somos sistemas termodinámicos abiertos, entonces el sentido de esta vida es ser cada vez más ordenados, mejor relacionados, porque esa es la verdadera riqueza. Y eso es una cosa de nunca acabar. Siempre puede haber más y más evolución, más y más mejora. Y en cada cosa que uno haga, en lo laboral y en la vida, esa pregunta siempre debe estar primando. ¿Cómo lo mejoro? No, hoy me voy a levantar para hacer exactamente lo mismo. No, ¿cómo voy a mejorar? Para acostarme más satisfecho. Quiero enseñarles a los hijos en lo posible, ojalá la capten, porque es muy motivante. Sí, sí, es muy importante. Cada día tiene que, alguien decía, tengo que terminar la vida como un limón estripado. O sea, habiéndole sacado todo el jugo, el máximo posible, ¿no es cierto? Y es eso, ¿cierto? Pero yo le pondría un limón estripado ¿para quién? Para los otros, ¿cierto? ¿Cómo di lo máximo para que esta sociedad en la que estoy sea cada vez mejor? Y eso creo que es un pensamiento que definitivamente tiene que inspirar esta travesía por la universidad. Y yo veo Santiago, y me imagino pues que en mi época también nos pasó, y es uno entra a la universidad, pero sin esa visión de futuro tan clara, ¿no es cierto? Sin ese pensarme como un sujeto social transformador, ¿no es cierto? Y en ese sentido, pues, yo creo que a veces también es el mínimo esfuerzo, porque ¿para qué me voy a esforzar? ¿Cierto? ¿Para qué me voy a esforzar si yo aquí lo único que tengo que salir es, pues me gradúo, pero pues para conseguir un trabajo? Pero cuando el graduarme es para el otro, para la sociedad, para mejorar, ahí sí tengo que jugármela cada día, un poco como dices tú, ¿no es cierto? Vos mencionás lo del mínimo esfuerzo. Muchos de nosotros nos confrontamos a las leyes de Newton. No sé si sabían que esas leyes de Newton vienen de un principio más fundamental que tiene casi todo el universo, que es el principio de mínima acción. No sé si lo han escuchado. O en términos coloquiales, del mínimo esfuerzo, justamente. Pero resulta que cuando uno ahonda un poquito en ver cómo funciona la naturaleza, uno se va dando cuenta que esa ley del mínimo esfuerzo trabaja mejor si se está mejor relacionado, si hay cooperaciones, si hay sincronizaciones. Entonces, a la larga, ese mínimo esfuerzo resulta siendo más mínimo, más cómodo, si preservamos simplemente la importancia de que funcionemos bien como sistema, como sociedad y no como individuos. Es muy a la cultura colombiana. Finalmente, quería citar aquí a Pasteur para que la tengan presente. Poca ciencia lo vuelve a uno ateo. Un poquito más de ciencia lo retorna uno a Dios. Llamemos a Dios aquí en términos de ingeniería. Todo tiene un óptimo, todo tiene una asíntota.
todo puede ir siempre mejorando más y más. Ese ideal o esa perfección, algunos lo llaman Dios. Excelente, Santiago, excelente. Yo creo que sí, como tú lo dices, yo no me puedo acostar sin haber aprendido algo, ¿cierto? ¿Qué fue hoy? ¿Qué fue lo que aprendí para el otro? ¿Cierto? También aprendí para el otro y para mi misma perfección, pero mi perfección no desde el narcisismo y la soberbia, sino que aprendí que me puede ayudar para construir una sociedad distinta, ¿no es cierto? Eso es como el gran propósito. Y eso es a lo que normalmente no es la pregunta que normalmente no nos hacemos, ¿cierto? Y el cuestionamiento que no nos hacemos, ese cooperativo y ese colectivo que nos has mencionado. Y tú hablaste ahorita una cosa muy importante, Santiago, fue ese relacionamiento interinstitucional que fuiste construyendo en la medida que ibas avanzando en todos tus programas de estudio, ¿no es cierto? ¿Cómo lo tenías claro? Ibas tejiendo esa red poco a poco y quisiera que ahí, pues ya en unos minutos finales, Santiago, como esa invitación, porque a veces uno ve también estudiantes poco conectados, poco interesados, por ejemplo, en participar en espacios como este, que son finalmente espacios de conexión, ¿no es cierto? O sea, maravilloso quedar conectado contigo, o sea, qué delicia. Pero ¿cómo hablar de eso, Santiago, de la importancia del relacionamiento y la construcción de relaciones? ¡Ay, qué hermosura! Dale, saludémosla. ¡Hola! Allá es mi hija Lucero, la hija mayor. ¡Hola, Lucero! La gente, cuando una vez de pronto salía de clase, me preguntaba ¿por qué pregunta tanto? Que si no le da pena. Y yo no, pena debe dar hacer el mal, pero porque es malo preguntar o complementar o consultar o indagar personas. Si yo en el fondo lo que quiero es no solo el bien para mí, sino poder aportar de alguna manera, porque eso debería darme pena. Entonces, bajo esa premisa, uno debería ir antes con la cabeza en alto a preguntarle a las instituciones o las personas adecuadas en pro de apoyo, de financiación, de información, de contactos. Y es que esa convicción lo hace a uno dejar la pena y lo hace a uno buscar más posibilidades. Nuevamente hoy con internet y hablando con profesores y con la gente que está más experimentada en el medio, uno se puede ir dando cuenta de quienes tienen ciertos recursos, cierta información, o quienes ya han intentado eso y por ahí no era, deje de botar corriente. Entonces eso de las redes es bien importante. Y las redes no solamente en cuanto a conocidos, personas físicas, sino si se quiere ver redes en cuanto a que cada que uno quiera hacer alguna cosa, consultar previamente quién lo ha hecho. Y eso es muy científico. Y no solamente tienes que hacer un doctorado para caer en cuenta de eso, sino que así te quedes con el pregrado o hagas una especialización o maestría, siempre ir y revisar quién ha hecho esto antes, lo que llaman la revisión de literatura. De esa manera no caemos en la ineficiencia de repetir trabajos ya hechos, ¿no? Inventarnos métodos que realmente ya existían. De acuerdo. Santiago, ¿qué sigue para ti? ¿En qué vas? Pues como te digo, entonces, en este momento, digamos que estoy ya terminando de pasar esta fase de transición que traté de prever como los primeros 2-3 años de la infancia de mis chiquitos, ya el otro va para 2 años. Entonces ya el próximo año me empiezo a mover en forma para, digamos, intentar retomar en un trabajo estable más tiempo completo, ya para dedicarme otra vez más de lleno a lo laboral. Y quiero considerar también, ¿por qué no?, la posibilidad de colaboraciones remotas. Muchas veces se ven en ciertas ingenierías que uno como consultor, diseñador, convocan gente de acá de Colombia, así sea para trabajos de otros países. Si acá en Colombia no se van dando las chances, eso lo considero como una chance adicional, digamos. Y en paralelo, la idea es montar de pronto una firma consultora donde, con mi experiencia de pronto y con algunos conocidos clientes que ya he tenido en la trayectoria, puedan darse trabajos y puedan generar empleos. Claro, claro. Me parece maravilloso, Santiago, porque digamos que tú nos has mostrado aquí un potencial y una capacidad y una mirada tan amplia
que a veces esa mirada puede quedarse subutilizada en empresas tradicionales, ¿no? Y esa mirada tuya sí permite abrir otros mundos y esos mundos ayudar a generar nuevo empleo, que yo creo que es una de las grandes problemáticas pues, de este país, un poquito en esas desigualdades y en esas escasez y abundancias de las que hablábamos ahorita, y creo que ahí pues está ese gran reto, ese gran desafío para ti, ¿no? Como, porque a veces desde una empresa, claro, uno desde una empresa puede hacer grandes cambios, pero a veces se necesita más que eso, ¿cierto? Se necesita exponerse mucho más y de pronto incomodarse más, pero porque quiere impactar uno a otras personas, ¿no? Quiere tener un impacto mucho mayor en la sociedad. Y yo soy consciente que salgo a un medio complicado y entonces hay que pensar entonces en maneras de cómo competir, y es ahí como la ciencia de pronto puede darle a uno ciertas luces. Si uno sabe que hay ciertos métodos que no solamente reducen incertidumbres, sino que además pueden reducir costos de procesamiento, por tiempos de diseño. Entonces esos criterios traídos desde la ciencia pueden volverse prácticos y pueden hacer competitiva una idea de emprendimiento. Esa es la idea. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, Santiago, ahora, ¿con qué te despides? El último mensaje, nos han dejado millones de mensajes hoy, pero ese último para la despedida, para quienes te están escuchando en este momento y quienes después cuando tengamos esta lección en el canal de YouTube de la facultad te van a escuchar. ¿Con qué los dejas? A mí me parece muy asombroso notar cómo la vida de uno como individuo o una misma sociedad no funciona muy diferente de cómo funciona una célula. Digamos que la célula es algo que, a pesar de que está en cierta burbuja y quiere siempre el bienestar para lo que tiene dentro de ella, se ve en la obligación de interactuar a través de sus membranas. Entonces, por mucho que quieras tu bienestar, siempre tienes que pensar en tu contexto. Yo creo que ahí está la verdadera riqueza y la verdadera satisfacción de vivir. De acuerdo, con la cooperación de la que has venido hablando. Excelente, Santiago. Yo no tengo sino que agradecerte. Quedé muy feliz con este corto conversar contigo. O sea, como dice Daniel, podría uno pasarse ratos y ratos conversando contigo y que seguramente lo sorprenderías a uno todo el tiempo. Ojalá podamos invitarte a otros espacios. Sería pues para nosotros un honor poder contar contigo y que más estudiantes te escuchen. Voy a pasarle tu nombre a una profesora que sé que estaría feliz de invitarte a su clase de pronto, si no interferimos pues mucho con tu vida, porque tampoco te quiero complicar, pero creo que sí, tienes demasiados mensajes importantes para darle a nuestros muchachos y a nuestras chicas, y te lo agradezco por eso. Gracias por pensar en cooperación, en comunidad y por apostarle a que Colombia de verdad pueda ser diferente en muchos aspectos y que tu conocimiento pueda hacer posible que eso sea así. Entonces, de nuevo, gracias, Santiago. A quienes nos escucharon hoy en esta lección, pues disfrútensela mucho, escúchenla pausada, cada momento de esa intervención de Santiago. Hay que parar la grabación y volverlo a escuchar e interiorizar. Creo que así la voy a disfrutar otra vez yo, Santiago. Gracias de nuevo, saludes a todos, a tu familia, a tus dos chiquitos y a tu señora. Y bueno, gracias de nuevo por haber aceptado estar con nosotros. Y a todos, gracias. Esperen entonces una próxima lección de egresados que estaremos avisándoles con anticipación. Y el próximo lunes estaremos entonces en nuevo espacio de la Masterclass Facultad de Minas, y estaremos abordando un tema muy interesante que es la seguridad de los procesos, ¿cierto? Cómo trabajamos para que tengamos unos procesos más seguros para la sociedad y para el medio ambiente. Es una charla bien importante de otro egresado de Ingeniería Química. Recuerden que este es un espacio ya netamente técnico, Masterclass Facultad de Minas, les estaremos también informando, y lecciones de egresados
a la semana siguiente con otro gran invitado como Santiago. Santiago, un abrazo muy grande y un buen día para ti. Hasta una próxima. Gracias a vos y a todos. Que estén muy Chao, bien. linda. Chao, gracias. Fíjate, Lucy.